no, ¿eh? A ver, Ahí. gente, lo que pasa es que si van a parafrasear las frases del autor, de todas formas, usar normas APA es muy sencillo. A ver, lo principal de las normas APA, saber que cuando vas a poner la frase de un autor, nosotros nunca usamos ninguna frase mayor a 40, así que nos vamos a manejar con menos de 40 palabras, ¿tá? Cualquier frase menor de 40 palabras, simplemente la ponen entre comillas y al final, entre paréntesis, ponen de Johnny Ocaño, del video de Varela, de Juan Pérez, lo saqué de YouTube. Es simplemente eso lo que ella quiere de las normas APA, que sepan que utilizaron algo donde, entre comillas, ponen de quién es. Nada más de sencillo. Después las normas APA les pide el tipo de letra allí, con el valor de la letra, el tamaño y el nombre de la letra si quieren usar en el Word. Silvia, igual no es necesario. Yo saqué 100 sin utilizar una norma APA, ¿entendés? Tipo, Sí, no sí, es pero los va a ayudar en el contexto, necesario, porque se no es organizan mejor. necesario. Yo, por ejemplo, en mi parcial lo que hice fue poner todo tipo reflexión propia, que creo que es lo que la profe más valora. Entonces está, es eso. Ahí estoy leyendo lo que pusieron de qué les complicó. Ilustración, la 1. Está. ¿Ustedes se acuerdan de qué era el video? ¿De qué era el video? Sí, el video de una música que les pusieron. ¿Vos cuánto sacaste, Silvia? Sí, está bien, sí, yo saqué 100 también. Está bien que no sea obligatorio usar las normas APA, pero está bueno que sepan que ella sabe que lo van a utilizar, o sea, no tiene ninguna ciencia, Gurice, y queda más prolijo el trabajo y más completo, o sea, ella va a valorarle la comprensión de cada uno, pero no sé, también es mi forma de pensar, no sé, si están ahí, si las enseñaron y si es tan simple usarlas, digo, me parece que queda la estructura del texto queda más prolija. Pero está así, si no las quieren usar tampoco no es una exigencia para ella. Ella lo que quiere es que sean concretos en lo que pregunta, en la respuesta que ella les va a dar. La pregunta es, ¿de qué color es el caballo blanco Artigas? El vecino tiene 40 caballos y todos son lindos porque son rosados. Esa no fue la pregunta. La pregunta fue, ¿de qué color es el caballo blanco de Artigas? Entonces ahí ustedes tienen que enfocarse en eso con sus palabras. Es lo único que ella pidió. Pero tienen que saber los conceptos básicos. Por ejemplo, ¿de qué color es el caballo blanco Artigas? Blanco. O sea, lo básico. Y ahí darle letra en una estructura al texto. Ulises, yo voy a leer la pregunta 2. Dice, y yo no sé qué va a poner la profesora, pero supongo que va a poner similar a la propuesta del parcial 1. Tipo, la 2 decía, la ilustración le dio una gran importancia a la educación. Esto supuso que los gobiernos, aún los absolutistas, se sintieran responsables de la educación de sus súbditos. Se fundaron así las primeras escuelas de carácter estatal. Y ahí la consigna dice, esa es una cita, ¿no? Libro de Ocaño. Ahí la consigna dice, a partir de la cita explica y argumenta la relación entre la ilustración y la fundación de las primeras escuelas públicas. ¿Ustedes se acuerdan lo que era la ilustración? Gordo. Argurice, el que quiera hablar puede hablar. Mira lo que hablaba del ciclo de las luces y eso, ¿no? Porque yo no quiero hablar todo el rato. Sí, el cielo de las luces. ¿Se acuerdan que nosotros hace un par de clases atrás hablamos sobre la ilustración? Y la profe hizo la comparación de ilustración con luz, tipo de salir de la ignorancia, salir del dogmatismo, a una... Siempre todo esto es hablando mentalmente, ¿no? A un cambio mental, a una persona que sea más crítica, más investigadora, una persona que tenga el pensamiento crítico. Entonces, la ilustración más o menos fue entre el año 1688 y 1789. Tipo, termina con la revolución, con el comienzo de la Revolución Francesa. Eso es para situarse. En ese tiempo pasó. Y ahí lo que se criticaba generalmente era en la ilustración, ¿se acuerdan lo que era?
la sociedad estaba conformada por una persona, que era el monarca, que era el rey, el que mandaba, el gobierno, el clero, y después estaban todos los súbditos. Ahí en la Revolución Francesa podemos ver que el 95% de la población eran todos del tercer estado, eran las personas, eran los súbditos, o sea, los que trabajaban, incluso trabajaban más de 12 horas, incluso le cobraban impuestos y todo, o sea, estaban solo para trabajar. Entonces, algo que pasaba, sí, eso que dice Fernanda es verdad, pero eso pasaba porque el mismo rey decía que la familia de él estaba en el poder porque Dios los había puesto allí. Entonces el siguiente, que era el hijo del rey, iba a estar allí y indiscutiblemente, o sea, aunque la gente se rebele, él iba a estar allí. Tipo, si la gente se rebelaba, incluso los llegaban a matar, los castigaban y los llegaban a matar, porque el gobierno o sea, el reinado tenía el carácter divino, por eso no se podía cuestionar. Entonces, lo que se critica, ¿viste? Y lo que se quiere cambiar en la Ilustración es eso, tipo, todo el dogmatismo. También hay una cuestión de derechos, o sea, y ahí es bien de a poquito como entra en la escuela, ¿no? Una cuestión de derechos, tipo, ¿por qué nosotros tenemos que trabajar y pagar impuestos y ellos no, ellos viven en el palacio y no pagan nada? Tipo, esa fue una de las cosas que más ruido hizo en la Revolución Francesa. También porque hay mucho castigo físico, por qué hay que seguir lo que dicen las personas. Y ahí comienza la Ilustración. Entonces llega la Revolución Francesa y es interesante saber esto. Acá, acá vamos a la consigna, ¿no? Dice, a partir de la cita explica y argumenta la relación entre la Ilustración y la fundación de las primeras públicas, de las primeras escuelas públicas. Yo miren, le voy a leer un fragmento de mi respuesta. Yo puse, ¿por qué se habla siempre de que la Ilustración le dio una gran importancia a la educación? Esta afirmación se debe a varios puntos. Lo primero, más allá de todos los cambios que surgieron a partir de la Ilustración, el principal cambio que se buscaba era el cambio mental. Cambio de mente, dejar la mecanización mental y ser un individuo más crítico. ¿Por qué? Porque se creía que la prosperidad del país se encontraba en personas que sean críticas, personas capaces de resolver un problema que se les presente, personas que sepan autodefinirse y no someterse a ideas ajenas. Como vimos en clase, la Ilustración trató de profundizar 4 importantes cambios para el nuevo modelo mundial posterior. Y ahí yo puse, estos son los cuatro cambios, a ver si puedo copiar y mandar. Esos son los 4 cambios fundamentales que planteó la Ilustración. Entonces, dice, a partir de la cita explica y argumenta la relación entre la Ilustración y la fundación de las primeras escuelas públicas. A ver, ¿ustedes se acuerdan por qué se fundaron las primeras escuelas? Que la profe dijo, ¿para qué? A ver, Jenny, prende el micrófono y háblanos. Uno de ellos fue para ordenar el caos y establecer la democracia, eso, puede ser o no. Bien, bien. Eso está bien. Y también para También por la despertar el situación sentimiento de económica patriotismo. Bien, también por la situación económica que vivía el país en aquella época. claro. Tenía Eso, conciencia que la educación mejoraría. Pensé que eso vamos a hacer la próxima. se te entiende más o menos, pero perfecto. Hasta que yo estoy en la calle. Ah, cuidado, no te vayan a robar el celu. Claro. No puedes hablar. Jenny, prende el micro y habla. Si podés. Bueno.
¿Alguno más que quiere decir algo? Miren que si ustedes hablan, les sirve. Tipo, la idea de esto es que hablemos entre todos. No tengan vergüenza. Bueno, eso ahí que ustedes dijeron está perfecto, está bien. Una de las primeras cosas que, o sea, la más importante ligada a la ilustración, en la ilustración se plantearon muchos cambios, muchos cambios. Ahí como vimos en lo económico, en lo político, en lo social, en lo educativo. Entonces, yo le pongo un ejemplo, ¿no? Si ustedes quieren cambiar, ponerle un país, la idea de un país, ustedes van a educar a las personas que ya son grandes, que ya pasó su, o sea, no su tiempo de educación, pero su niñez o adolescencia, donde sí o sí tienen que ir a la escuela, o van a empezar tipo a buscar un cambio generacional en las generaciones que vienen. ¿Qué es más fácil? ¿Educar a todo el pueblo que ya está o comenzar a educar al pueblo nuevo? Eurices. ¿Qué piensan ustedes? Sí, para cambiar la idea de una población, de una sociedad, es más fácil cambiar a las personas que ya están en el país, que son grandes ya, o empezar a educar a las nuevas generaciones. Y empezar a educar a las nuevas generaciones. Claro, perfecto. Claro, las nuevas. Claro, a las personas que vienen, o sea, va a llevar un poco va a llevar un poco más de tiempo, pero va a ser algo más certero. Entonces, por eso es que se comienza con la escuela después de la ilustración, porque había muchos cambios que tenían que profundizar las personas, y las personas que estaban en ese momento en la sociedad vivían en un sistema viejo, en un modelo viejo. Entonces, por eso se comenzaron a fundar las primeras escuelas. Eso era uno de los objetivos. Y ahí, como dijo alguien, que no me acuerdo quién fue, era para reordenar un poco el caos que ya había, que ya existía, y que el dogmatismo, el tener una idea fija en la cabeza y no discutir, había creado. Entonces era para hacer ese cambio de mentalidad. Y ahí empiezan las primeras escuelas públicas. ¿Y por qué públicas? Porque era necesario que todo el pueblo y todas las personas tengan acceso a la educación. Antes de la ilustración, solo las personas que eran privilegiadas, los gurises que eran privilegiados, los chicos que eran privilegiados o eran parte de la familia real, solo ellos tenían acceso a la educación. Y ellos eran quienes se desarrollaban íntegramente. Los otros niños hijos de las personas del tercer estado que tenían que trabajar, ellos de muy temprana edad ayudaban a la familia en el trabajo. Entonces siempre estaban atrás de las personas, y las sociedades que iban creciendo, las generaciones que iban creciendo en el sector pobre, siempre iban a mantener la misma mentalidad. Y ahí con las escuelas públicas, los gurises comienzan a aprender, a sentir, a tener un sentido de patriotismo. Entonces, más que nada, tipo, esta pregunta, o sea, no sé qué va a pedir la profe, ¿no? Pero si habla de ilustración y escuelas públicas, que creo que algo va a poner de eso, es básicamente por este lado, para tratar de profundizar un cambio nuevo. A ver, déjenme leer un poquito acá, que no sé si puse otra cosa interesante. Bien, yo puse esto también. También, como dice la cita, hasta los más absolutistas, o sea, personas que tenían su método, que el poder estaba solo en una persona, gobiernos así,
Hasta los más absolutistas entendieron que la inversión en la educación era la manera correcta de asegurar la prosperidad integral en su país. ¿Por qué? Por muchos motivos. No es desventajoso invertir en la educación. Esta es la única manera de progresar. Es la base del progreso. Hablando en lo económico, Uruguay, para afirmar sus bases como país, debía tener una buena economía. Y para esta última es necesario mano de obra. ¿Vieron? Ahí como habíamos hablado tipo que después pasamos a lo de Varela, ¿no? Cuando Uruguay comenzaron las escuelas, uno de los motivos era para fortalecer la economía del país, porque nosotros éramos antes un país muy caudillista. Nosotros éramos un país caudillista. Entonces, para comenzar nuestra economía agroexportadora, para hacer las actividades del agro y exportar, se necesitaba utilizar la tecnología, se necesitaba aprender de eso. Entonces, las escuelas comenzaron a enseñar y a preparar mano de obra para el país. ¿Se entiende? Un poco. Entonces, Sí, se entiende. claro, entonces la escuela, generalmente, la escuela pública, si ustedes no entienden algo o quieren que repita algo, ahí me interrumpen y ahí yo les contesto las dudas que tengan. Pasa que no sé, o sea, nunca hice tampoco una clase de repaso así que cualquier cosa me dice. Entonces las escuelas, ahí volviendo, ¿no?, a la consigna, dice: a partir de la cita explica y argumenta la relación entre la Ilustración y la fundación de las primeras escuelas. A ver, ¿alguien se anima a explicar un poco lo que yo expliqué, pero con sus palabras? A ver, sin vergüenza. Prendan el micro y hablen. Vos, Gurice, así es más divertido. A ver, Joel, ¿quieren que pregunte por uno? Si ustedes me dicen que entendieron, perfecto. Yo no los hago hablar, porque para mí hablar es... A ver que yo se los voy a decir, Nico, a ver que yo le voy a decir con mis palabras más o menos lo que vos dijiste para que tengan otra idea. A ver, dale. Ahí, bueno, ayúdame ahí, a ver. La Ilustración fue un movimiento conocido como el movimiento de las luces, los integrantes de esta ilustración eran burgueses, personas que sí tenían profesiones importantes como médicos, vendedores, comerciantes, pero no pertenecían a la nobleza, porque no tenían títulos nobles. Lo que buscaba este movimiento era sacar al país del dogma, sacar del poder del rey y la convicción que tenían que solo el rey mandaba y disponía y todo era su voluntad, a la intelectualidad de las personas, que se empezara a tener personalidad para pensar y decidir. Los grandes 4 cambios económicos que apoyaron este movimiento, que se dieron gracias a este movimiento, fue que en este momento del país se venía un cambio social, político, económico y cultural. Por eso, el inicio de las escuelas está asociado a este movimiento, dada esa necesidad que el país iba a empezar a vivir, a esos cambios que nos esperaban en ese momento. Entonces, ahí cuando los ilustrados dicen que el hombre debe estar preparado para la época en la que vive, esa era nuestra necesidad, preparar al hombre para la época que se venía, la época que estaba cambiando en Uruguay en ese momento. A ver, Nico. Sí, o sea, está bien eso. O sea, es lo que yo dije, pero con tus palabras. Sí. Está perfecto. Claro, para que ellos tengan otro concepto y para que vayan buscando palabras diferentes. Muy bien, gracias, Silvia. Básicamente lo que hay que entender que la escuela es una necesidad. La escuela pública para el país es una necesidad. Porque la escuela sirve para muchas cosas. Sirve para transmitir a la sociedad los valores de que una sociedad se rige. Por ejemplo, nosotros, bueno, creo que en todo el mundo igual
hay valores muy similares, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros, para funcionar como sociedad, tenemos que no mentir. Igual eso también se enseña en la casa, ojo, pero en la escuela también hay algunos valores morales que se enseñan. Sobre todo en la escuela, en el liceo ya se enseña más contenido, ¿no? Entonces hay cosas que la sociedad, hay bases de la sociedad que la gente necesita aprender. Hay cosas que para, por ejemplo, no sé si alguno, bueno, capaz que hay alguno que ya tenga hijos, ¿no? Pero para que los hijos de sus hijos, para que los hijos de esta generación que está comenzando, para que ellos puedan vivir en sociedad y puedan entender y puedan adaptarse y aprendan a vivir, ellos necesitan un sistema que agrupe todo el conocimiento que las generaciones pasadas tienen, en caso sus padres, sus abuelos, y transmitirlos a las nuevas generaciones. Esa es la función de la escuela. Lo que hace la escuela es actualizar constantemente a las personas, a los niños, a las personas que vienen creciendo. Entonces, la escuela es una necesidad para el país, y para que una sociedad funcione es necesaria la escuela. Antes, por ejemplo, no había una escuela pública, pero sí estaban las familias. Antes todo se aprendía en las familias para trabajar, para hacer trabajar a la gente en el campo. Los padres le enseñaban a sus hijos, los abuelos a sus nietos. También se enseñaba todo en la casa. ¿Qué dice? Varela entendió que era necesario formarse en las cosas. Claro, claro, de ahí nacen las escuelas públicas. Porque Varela quería... Varela entendió que esto era necesario y que como país necesitábamos un cambio. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, ¿qué papel tiene la escuela pública hoy día? Bueno, es un sistema que se lleva a cabo en una institución, en un lugar físico, donde se agrupa conocimiento, porque ven que al pasar del tiempo se van enseñando, igual cuando se enseñan las mismas cosas, ¿no? Pero cuando pasa mucho tiempo, por ejemplo, a mí en la escuela y en el liceo me enseñaron cosas muy distintas que le enseñaron a mi padre. A medida de que se va adaptando la sociedad y que van pasando cosas, esas cosas hay gente encargada de agrupar y ponerlo en planes y enseñarlo desde las escuelas. Entonces hay que entender esto, que la escuela es una necesidad. Por ejemplo, si nosotros el día de mañana, algo que no creo que pase tan pronto, somos un país mucho más tecnológico, que no vivamos solo del agro, que por ejemplo comencemos a fabricar autos, que tengamos 3, 4 fábricas de autos en el país y que ese sea nuestro nuevo motor económico. Estas cosas, hay cursos que van a empezar a salir. Esos conocimientos se van a tener que enseñar en lugares públicos para conseguir mano de obra. Entonces, la escuela tiene varias funciones, pero dentro de las funciones, la más importante y necesaria para la sociedad es eso, una actualización constante de conocimientos para que las nuevas generaciones no pierdan el hilo generacional. No sé si esto se entiende un poco. A ver si ustedes no entienden ahí, me dicen. Yo le iba a decir algo. Sí, ustedes, gurises, no tengan miedo de poner lo que ustedes piensan, siempre y cuando esté correcto y esté acorde a lo que está pidiendo la profe. No tengan miedo de poner lo que ustedes piensan en el parcial, porque eso es muy valioso. Aparte de esta profe, valora mucho eso, que ustedes pongan su... no solo que ustedes escupan todo lo que sepan, sino que reflexionen y ustedes se pongan a reflexionar y poder hablar de lo que ustedes piensan sobre el tema. Aparte, si se ponen a pensar, ustedes el parcial, es mejor... Ay, se está por terminar la reunión. Queda 10 minutos. Bueno, ahí termina y hago otra. Entonces, ustedes tienen que tratar de poner lo que ustedes piensan en el parcial. Siempre y cuando esté acorde a lo que la profe haya hablado. Entonces, básicamente, eso sería la pregunta 2. Si ustedes No se olviden, gurises, a ver, Nico, dame un minuto, no se olviden cuando hablen ahí en esa pregunta que Nico les explicó, que ella resaltó la educación para Varela, e instalarla en un sistema económico, político y social como Uruguay, tiene como principal objetivo es fomentar el patriotismo
en los ciudadanos. ¿Tá? Y después educar, y bueno, y preparar para todo lo que Nicolás les dijo ahí, para las manos venederas, para la economía, las fábricas que se tenían que preparar y todo lo demás. Pero mencionen el derecho al patriotismo, afianzarse al patriotismo, reorganizando. Claro. Eso también, yo me estaba olvidando de eso. Es que eso también es muy importante, porque vos al sentirte parte de un lugar vas a querer desarrollarte de manera correcta y ver que las cosas funcionan. A ver, la pregunta 3. Dice, educar no solo es instruir para Varela. Educar significaba formar ciudadanos habilitados para producir y capaces para realizar los cambios que el país requería. Fundamenta esta afirmación con aportes teóricos del curso. Bueno, acá también... Una pregunta. Sí. Esto que dijo Silvia recién, no entraba en la 2. ¿Para la 2 o para la 3? Esa es parte de la 3, pero ustedes igual quédense con la idea. Independientemente de qué consigna, en qué pregunta vaya, es necesario, o sea, las escuelas también cumplen esa Porque a mí me función. pasa eso. Yo mezclo mucho los temas, o sea, pongo Claro, todo ahí está. en una. Claro. Ahí está, no lo pienses como pregunta, pensalo así. Cuando en una pregunta veas que dice escuela, Varela, ilustración, ahí te tiene que venir a la cabeza, no importa en qué pregunta esté, todo esto que el compañero te dijo, qué es la ilustración, quiénes eran los ilustrados, por qué Varela quiso la escuela, por qué surgen las escuelas públicas, que ella se los va a preguntar de una forma o de otra, les va a preguntar algo de escuela pública en su surgimiento. Bueno, ahí viene todo esto, surgen por la necesidad de patriotismo, por la necesidad de educar, por la necesidad de mejorar, de preparar ciudadanos para un país que va evolucionando en sus 4 ejes más importantes, social, económico, cultural y, ¿cuál era el otro? Social, económico, cultural y educativamente. Entonces, ahí háganse así tipo un esquema así, de esa lluvia de ideas sobre ese tema. Entonces no lo enfocan en la pregunta. A ver, no sé si me expliqué o no. Ustedes, lo más Sí, importante para estos entendí, bueno. parciales es tratar de entender las ideas y no memorizarse todo, porque si ustedes entienden, van a poder ir mezclando lo que saben con lo que ustedes van reflexionando en el momento. Permítanse eso, ver una pregunta, bueno, traer la información que yo sé y también tener en cuenta mi reflexión, lo que yo estoy reflexionando, lo que yo estoy pensando, y adaptarlo a una respuesta para el parcial. Por lo menos eso es lo que yo hago en las consignas que hay que desarrollar. Traigo mi reflexión y traigo lo que sé, trato de mezclarlo y hacer una respuesta. Y eso es muy válido. Yo por lo menos cuando sea profesor, yo voy a... Porque en definitiva eso es lo importante, que nosotros reflexionemos y aprendamos los temas, no que lo ocupamos la hoja. Eso era parte, o sea, era la pregunta 2. Yo no sé qué les va a poner la profe, pero por eso le digo que traten de entender los temas, traten de entender lo que es la ilustración, por qué es necesaria una escuela pública, por qué para un país es necesaria una escuela pública, cuál es la función de una escuela, por qué es importante. Entonces está eso. Y ahí les decía sobre la 3, que la 3 decía esto. Ahí le mandé en privado a una compañera. Ahí. Y acá comenzamos a hablar sobre Varela. Que de Varela hay mucho para hablar y es el tema más reciente. Así que esto es lo que más fresco tendría que estar dentro de las cabecitas. A ver, ¿cómo empezar? Acá nosotros podemos, para entender con la cita, tenemos que entender la condición y el contexto del país en ese momento. ¿Se acuerdan que yo les dije hoy que Uruguay, antes de ser un país agroexportador, que ahí les voy a pasar la fecha,
Está, 1875, ahí comienza el primer modelo agroexportador. Que esto pasó un año antes de la reforma bareliana, fue en el 74. Entonces, estaba pasando algo en el mundo muy, muy interesante e importante, es que los países estaban comenzando a cambiar sus economías y ya había países que habían desarrollado su economía, como por ejemplo Estados Unidos, ya estaba bastante orientado. Por eso hoy día son los países más ricos, porque fueron de los primeros en entender cómo funcionaba el mundo y adaptarse. Entonces Varela ve todas estas cosas, que nosotros como país nos estamos atrasando, que necesitamos un cambio, que necesitábamos las escuelas. Entonces, ahí fue uno de los impulsadores, de los impulsos de la idea vareliana, de formar ciudadanos, formar personas que estén habilitados para producir, como dice la cita, y capaces para realizar los cambios que el país requería. Y no se habla exclusivamente en la economía, sino el país necesita, en esos años necesitaba muchos cambios, también sociales, cambiar de ideas. O sea, lo económico, siempre se habla de económico porque se cree o parece que es lo más importante porque está hablando de la economía, de la plata, de calidad de vida. Pero también la escuela en Uruguay no solo tuvo esa función, de formar mano de obra, sino de crear ciudadanos que estén habilitados no solo para obedecer, no solo para acatar órdenes, sino para proponer y para ver problemas. Yo puse eso, ciudadanos que vean problemas y sean capaces de ofrecer soluciones. Entonces, yo les voy a leer una parte de lo que yo puse para que ustedes tengan ahí. Dice, podemos relacionar estas citas con varios aspectos. Che, ¿ustedes quieren que yo les pase mi parcial también? Ahora que me di cuenta, para que lo puedan leer. Son 4 hojas. Pero ahí, si les sirve, yo se los paso para que ustedes lo lean. Dice, Sirve, sí, sirve. podemos relacionar estas citas con varios aspectos, pero comenzaré por lo económico. Debemos tener en claro el contexto de nuestro país para poder desarrollar esta pregunta. Antes del año 1875, Uruguay era un país caudillista. No teníamos mucha noción de lo que era la economía mundial, de cómo se estaba moviendo el dinero, las nuevas reglas de comercio. Los paisanos se dedicaban al intercambio de bienes con países que tenían previo trato. Por ejemplo, 1000 cabezas de ganado por piezas de oro o plata, intercambio de ganado por otras materias primas, etc. Así era como se alimentaba nuestra economía antes del modelo agroexportador. El primer modelo del agro comienza en el año 1875, justo un año antes de la reforma bareliana, y finaliza en el 1929. Entonces, para hacer un traspaso de economía era necesario crear conocimiento y transmitirlo. Por eso Varela decide que educar no es solo instruir, sino formar. Vieron, eso es clave en esta cita. Educar no es solo instruir y que una persona acate lo que uno quiere que aprenda, sino que la persona sea capaz de recibir todo ese conocimiento, producir más conocimiento y entender y ver si hay algún error, ofrecer soluciones. Entonces, por eso Varela dice que educar no es solo instruir, sino formar ciudadanos que sean competentes